La ruta del dinero. Hasta Japón nos vamos en la ruta del dinero. Fernando Luque, bienvenido. Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que además lo pedía. Veníamos hablando en los últimos episodios de nuestra ruta del dinero que uno de los epicentros de mercado lo íbamos a tener este año en Japón. En realidad era el gran cisne negro que teníamos por delante, y es que se produce una situación que realmente es extraordinaria. El bono japonés en el último año había pasado de ofrecer una rentabilidad del 1 al 2% y en los últimos días ha sobrepasado claramente el 10 años ese nivel del 2%, se ha ido hasta el 2,20 y se cambia totalmente el paradigma de lo que ha ocurrido en los últimos años. Como los inversores nipones no tenían rentabilidades atractivas en el mercado local, se iban fuera para invertir. ¿Qué va a ocurrir ahora con un bono japonés que ofrece ya más de un 2% de rentabilidad y que cambia totalmente el concepto de carry trade con el que hemos vivido en los últimos años? Sí, totalmente. Yo creo que aquí hay, iba a decir, dos tipos de riesgo, ¿no? Relacionado con Japón, el tema de los tipos de interés, relacionado con los bonos americanos. Claro, yo creo que prácticamente ya todo el mundo sabe que Japón tiene muchos bonos del Tesoro americano. Y claro, eso pues plantea la pregunta de pues ¿qué van a hacer con los bonos? A ver, yo soy de la idea de que no va a haber, digamos, un gran cataclismo a nivel de que Japón va a vender sus bonos americanos porque han subido los tipos de interés en Japón. Recuerda que en el podcast anterior mencioné el caso de Taiwán como cisne negro y como peligro para los bonos, porque claro, en el caso de Japón, que es un aliado de Estados Unidos, yo creo que no se va a producir una venta masiva de bonos americanos. Iba a decir, ni en el caso de China, porque es como pegarse un tiro en el pie. O sea, Japón no tiene interés en que el bono americano se deprecie, con lo cual ahí si tienen que vender bonos para comprar bonos americanos para comprar bonos japoneses, pues lo van a hacer de forma, iba a decir, paulatina, sin provocar, digamos, disrupciones en el precio del bono americano. Ese es un primer tema, el tema de los bonos americanos. Ahí yo no veo un peligro inminente. Para mí el peligro es lo que tú mencionas, el carry trade, y especialmente la posible o potencial revalorización del yen respecto al dólar. Porque claro, aquí ha pasado algo muy importante este fin de semana, que es la intervención, o por lo menos eso es lo que dicen, ¿no? La intervención del Tesoro americano para frenar la caída del yen. Y claro, porque la caída del yen, un yen débil, va emparejado con el carry trade. El carry trade, para recordar, para aquellos que no lo sepan, es simplemente que pues, instituciones principalmente americanas, fondos de pensiones, fondos hedge, que en muchos casos pues, utilizan apalancamiento, lo que hacen es endeudarse en yenes, y tiene sentido porque los tipos de interés en Japón son bajos, es decir, endeudarse en yenes, invertir y luego evidentemente pagar esa deuda. Pero para eso, para que sea realmente rentable, hay dos condiciones. Primero, que haya un diferencial importante entre los tipos de interés en Japón y los tipos de interés en Estados Unidos. Es verdad que de momento sigue habiendo pues, una gran diferencia entre, pues si cogemos por ejemplo el 6 meses japonés y el 6 meses americano, el 6 meses japonés creo que está cotizando en torno a un 0,7%, y el 6 meses americano un 3,7%. Es decir, hay 3 puntos porcentuales. Muchísima diferencia de rentabilidad. Es mucho. Pero para que funcione el carry trade, el yen tiene que también ser débil. Pero claro... Pero que claro, tú lo has mencionado anteriormente. ¿De verdad estamos hablando de una intervención orquestada entre el Tesoro americano y los japoneses para frenar esa depreciación que estaba sufriendo el yen? Hay que, de verdad, yo que nos está siguiendo, creo que es recomendable que vea un gráfico del dólar yen para que vea que un dólar se ha estado a punto casi de irse hasta los 160 yenes. Lo han frenado clarísimamente. Sí. Lo que no sabemos es que si Scott Bessent, secretario del Tesoro americano, que se hizo de oro con George Soros
interviniendo sí. precisamente en el mercado de yenes. Ha habido una actuación concertada para frenar esa depreciación de la divisa nipona. A ver, yo creo que a Estados Unidos le interesaba frenar la debilidad del yen. ¿Por qué? Porque, a ver, es, digamos, un racionamiento mío, no tengo ninguna prueba. Yo lo que creo es que la administración Trump está muy enfocada hacia el déficit comercial, ¿no? Hacia la balanza comercial americana. Lo hemos visto con todo el lío arancelario. Han llegado a un acuerdo con Japón en ese sentido, pero ¿qué es lo que pasa? Si el yen japonés se deprecia mucho, pues no le viene bien a la administración americana, porque recuerda que bueno, una de las grandes exportaciones de Japón a Estados Unidos son los coches. De hecho, yo creo, la última vez que lo miré fue hace pues un par de años, y yo creo que cada año el coche más vendido en Estados Unidos es un coche japonés, un Toyota. Claro, la industria automovilística estadounidense es muy importante para la administración Trump. Que tenga razón o no, no lo sé, pero es muy importante, ¿no? Por eso también todo el tema arancelario está muy enfocado hacia determinados segmentos de la industria, como por ejemplo el farmacéutico, el automovilístico. Ahí hay una real lucha por parte de Trump para conseguir, pues digamos, una negociación favorable para Estados Unidos. Pero claro, tú puedes negociar un acuerdo bilateral con Japón, pero si el yen se deprecia, a ver, tienes un problema. Y lo que quiere Estados Unidos es tener un dólar barato, pero un dólar barato no solo contra el euro, sino también contra el yen, o más barato. Y ahí yo creo que les ha venido un poquito, un poco, digamos, no sé cómo expresarlo, ¿no? A ver, no sé si es una voluntad de Trump de realmente hacer que el dólar sea muy barato para bueno, pues para tener una balanza comercial pues mejor de la que tuvo el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que tiene que ver con la decisión del Tesoro americano de soportar el yen. En Y nuestra- luego iba a decir también que si miras ese gráfico yo suelo mirar el dólar yen más que el yen dólar, ¿no? Y claro, cuando ves o el yen dólar, cuando ves el yen depreciándose hacia un determinado nivel, si miras ese gráfico en los últimos 3 años, verás que siempre ha rebotado en un mismo nivel. Ujú. Y digo, bueno, pues aquí pues realmente pues, ha pasado algo que yo creo que puede tener sus consecuencias. Estamos justo en esa zona de rebote. Es Correcto. decir, que pero Fernando, vamos a intentar a nuestros oyentes y lectores centrarlos un poco de cómo les afecta todo esto que estamos hablando, que parece que está muy lejano, pero realmente lo que va a afectar es a los fondos de renta fija puros. Y pongo en concepto de decir, y me parece muy importante, voy a ponerme como si yo fuera un inversor japonés Sí. que tengo muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de que los inversores japoneses sacan al mercado fuera del país 4 billones de dólares para invertir en renta fija. Y no solamente renta fija americana, que como decías tú, pues hombre, un bono americano me está dando un 4,2% de rentabilidad, el bono japonés un 2,2%, sigo teniendo 200 puntos básicos de diferencia. Pero es que también invierten en otros mercados de renta fija, como por ejemplo el europeo. Y claro, las rentabilidades que ofrece el mercado europeo y hay que salir al mercado a emitir, vamos a perder muchos emisores japoneses en ese mercado de renta fija y va a complicar el escenario. La prueba es que en Europa estamos viendo que las expectativas de dónde van a estar las rentabilidades a futuro de los bonos europeos están más altas. Lo publicamos en El Economista. El bono alemán, por primera vez desde 2011, vamos a ver seguramente que nos vamos a acercar a la rentabilidad del 3%. Esto va a afectar, o sea, es decir, si hay menos interesados en comprar tu deuda, va a obligar a elevar las rentabilidades. Correcto. Yo creo que, a ver, habrá pocos inversores que tengan fondos de renta fija japonesa, porque es verdad que, a ver, miras las rentabilidades y la verdad es que te asusta, ¿no? Pero yo diría que el gran perdedor aquí, bueno, pues es también el gobierno japonés, porque claro, cuando tienes una deuda sobre PIB del 250%, es decir, que te tienes que refinanciar realmente de forma, iba a decir, escandalosa, pues claro, el que el bono a 10 años
suba un 1%, pues eso supone, iba a decir, un destrozo en lo que son los presupuestos de Japón, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que el Banco de Japón pues es el gran comprador de deuda japonesa, ¿no? Entonces, aquí sí que hay, digamos, también un elemento político, porque me vas a decir, oye, pero ¿por qué está subiendo los tipos de interés en Japón? Bueno, pues están subiendo, que es verdad que es algo que no habíamos visto en los últimos 10, 20 años. Pues bien, está subiendo primero porque Japón, que siempre ha sido el país de la deflación, pues empezó a tener inflación. Es verdad que los últimos datos son bastante buenos en cuanto a la inflación en Japón, pero Japón ha tenido inflación por encima del 3% en algún momento en el 2025. Y claro, esto es válido en Japón, en Europa y en Estados Unidos. Cuando tienes una inflación que está subiendo, pues los tenedores de bonos reclaman pues, más interés, reclaman más rentabilidad, y eso es lo que está pasando en Japón. Luego también hay una cierta desconfianza, y aquí hay que entrar en el tema político, porque tenemos elecciones en Japón a la vuelta de la esquina en febrero, yo creo que el 8 de febrero, si no me equivoco. Y ahí, ¿qué es lo que pretende la primera ministra? Bueno, no sé si se llama primera ministra en Japón, pero que es, ¿cómo se llama? Es de Takaichi, Takaichi, pero Sonae o algo así, no Sonae. sabemos si es presidenta o primera ministra, pero Sí, va a ser quien lleve las riendas del es país. Sonae porque ahora hay un término que es Sonae Economics, Ujú. como el ABE Economics en su época, porque claro, esta señora lo que tiene pensado es un plan fiscal impresionante, creo recordar, de unos 140 mil millones de dólares. No sé la cifra en yenes porque ahí me pierdo con el equivalente en yenes, pero claro, es un gasto público inmenso, ¿no? De ayuda a las familias, de recortes de impuestos, y eso, bueno, pues a los tenedores de bono no suele gustarles. Me No ha, sé si recuerda, por ha ejemplo, gustado mucho en bolsa, pero fíjate lo que comentaba el comportamiento de lo que ha ocurrido con el bono, que pasó de una rentabilidad del 1% a superar el 2%. Y claro, tú decías, habrá pocos inversores que compren renta fija japonesa. Claro, es que yo creo que ha estado totalmente fuera de la cartelería de producto en lo que hemos invertido, porque cualquiera pensábamos que con renta fija que no generaba rentabilidad y un yen que siempre era bajista, era hacerse el harakiri. No, no creo que efectivamente. nadie pensara en producto de renta fija japonesa. Claro. Aquí, mira, voy a hacer un pequeño paréntesis porque es algo que me pregunta mucha gente de cuánto se puede ganar o perder en renta fija. Ujú, O sea, aquí hay que introducir un término, no lo voy a explicar técnicamente, que es la duración. ujú. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que pues yo compro un bono a 10 años, y ese bono a 10 años, vamos a suponer que tiene lo que llamamos una duración de 10 años, y ese bono pasa, por ejemplo, del 2 al 3%. ¿Cuánto voy a perder? Pues evidentemente voy a perder porque los tipos están subiendo. Pues para calcular la pérdida, pues tienes que, digamos, si esa subida de tipos de interés se produce en un año, pues en un año voy a perder 10%, que es la duración. 10 menos el 2%, que es el cupón que me da el bono, con lo cual voy a perder un 8%. Y últimamente pues veía que el bono japonés a 40 años, que está en máximos de los Sí. últimos 30, pues imagínate pues las pérdidas que tiene que tener el Banco de Japón con las subidas de tipos de interés que hemos vivido en el país nipón, ¿no? Entonces, ahí sí que, digamos, hay unas pérdidas, porque claro, no solo invierte el Banco de Japón, también invierten las instituciones financieras japonesas, evidentemente. Con lo cual ahí, no sé, habrá que ver un poco la situación de los bancos japoneses, porque claro, si le sube el yen, si le sube el yen, pues pierden un poco también, no, un poco no, pueden perder también bastante, pues con los bonos americanos, porque Entonces, lo tienen que Fernando, reconvertir en en yenes. este viaje que estamos haciendo en nuestra ruta del dinero a Japón, si llegamos a plantearnos la posibilidad de invertir en este escenario en el que en algún momento se parará la caída del yen y también la subida de las rentabilidades que está ofreciendo la renta fija, ¿podemos llegar a pensar en un producto en el que invertir en Japón y en qué duración? Sí, yo incluso estoy pensando en un producto monetario, porque claro, no iría ni harto vino a la renta fija japonesa, evidentemente, Seguimos pensando que es el harakiri puro.
Claro, ni con la divisa cubierta, porque Ujú. podría haber algún producto con la divisa cubierta, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que la tendencia de los tipos de interés es al alza. Es verdad que decía que la inflación en diciembre se ha moderado bastante en Japón, pero claro, con lo que les viene a la vuelta de la esquina de un gasto fiscal impresionante, el mayor de la historia, pues yo no sé dónde van a pararlo a la subida de los tipos de interés. Pero sí que puede ser interesante un producto monetario en yenes, que lo que hace es, bueno, además de beneficiarse de lo que son los tipos de interés a muy corto plazo, que es verdad que son muy bajos, pero por lo menos El es más que 0,6 cero, comentabas a 6 sí, meses. 0,7 a 6 meses. Aquí la idea es pues aprovecharse de la subida del yen, si es que se produce. Que sigues pensando que ha tocado un poco ese suelo que Sí, decíamos, yo decía anteriormente que si vemos un gráfico, yo hago lo veo al revés, en el ya. cambio dólar frente a yenes, pero que decías, pues hemos llegado a ver casi que asomaba el 160 y debe estar a un dólar a 150 y algo yenes. Claro, porque tú comentabas que, bueno, a lo mejor para las entidades japonesas, perdón, puede ser interesante pues invertir ahora en bonos japoneses frente a bonos americanos, que yo creo que sí. Ujú. Claro, ¿qué supone esto? Pues supone vender dólares y comprar yenes, con lo cual ahí también tenemos Un drenaje. efectivamente, para soportar esa subida del Y hay yen. producto para invertir, porque claro, dices, es algo que yo, fíjate que con la cantidad de años que llevamos Ya, en esto, y no me habría planteado nunca un monetario en yenes, porque claro, es decir, he vivido siempre con las décadas perdidas de claro. Japón. Pues sí, hay, yo diría que un único producto, por lo menos que yo he encontrado disponible para el inversor particular, que es un producto de Pictet, que es el Pictet Short Term Money Market yenes, JPY para el símbolo del yen. Ujú. Y ahí claramente es una apuesta al yen. Es verdad que el yen podría seguir depreciándose, pero yo creo que aquí tenemos como una pequeña barrera, ¿no? Ahí es verdad que no es un producto que va a dar rentabilidades abismales, pero yo creo que también tiene un riesgo ya controlado, ¿no? Por la enorme caída del yen respecto al dólar. Y luego, claro, esto también hay que enmarcarlo dentro de lo que es la zona asiática, donde pues, los países ahí también compiten con sus divisas. Un yen barato, pues tampoco le viene bien a China, ni le viene bien a Corea. Entonces ahí hay una batalla también de divisas en Asia y en el sudeste asiático, bueno, que podría hacer que el yen, pues Forma parte un poco de toda esta guerra geopolítica de divisas que sí, estamos viendo y que además estamos viendo una afección en las propias materias primas, que cuando estamos viendo estas semanas de locura en el comportamiento del oro superando los 5.000 dólares, la subida vertiginosa de la plata, del platino, del paladio, es decir, responde fundamentalmente al altísimo endeudamiento que hay en el mundo y esencialmente a esta guerra de divisas. sí, sí, Que es totalmente. Y ahí yo creo que el yen podría subir. A ver, tampoco estoy ahí proyectando una subida Pero si espectacular, piensas en ¿no? este producto de Pictet, lo que te gusta más es la apreciación del yen, que lógicamente es ese mínimo de rentabilidad que te está generando el cupón del corto plazo del monetario japonés. Sí, sí, claramente, porque a ver, el cupón es muy bajo, está por debajo del 1%. Mm. Entonces yo creo que ahí digamos, el atractivo de este producto es un producto que se beneficia de la subida del yen. Y Fernando, porque claro, al final yo siempre que he pensado en Japón, lo he pensado en términos bursátiles. Claro, yo Japón hubo o sea, durante décadas, con lo que decía, con esas décadas perdidas de Japón, lo había desechado porque, claro, yo cuando empecé, eh, o sea, yo no estaba ni en la universidad cuando Japón hizo en máximos históricos en el 89, Sí. que alcanzó casi los 40.000 puntos el Nikkei. Luego se ha pasado décadas y décadas por debajo de esos 40.000 puntos hasta que los ha superado con una verticalidad enorme y estamos en los 50 y tantos mil. Y es verdad que en Japón sí que ha habido momentos de inversión en renta variable muy atractivos porque tenías lo que yo llamaba el doble samurái, el componente de apreciación que puntualmente muy pocos años lo tiene el yen y la subida de la bolsa japonesa. ¿El mercado de renta variable te gusta? No especialmente, y menos en una situación del yen al alza, ¿no?
Porque es verdad que cuando la gente te pregunta, oye, ¿qué hago con Japón? ¿Invierto en Japón? Te quedas ahí un poquito ahí en blanco y dices, a ver, ¿qué digo? ¿Cómo justifico una, una compra en la bolsa japonesa? Le puedes decir, hombre, Japón es un gran exportador y es verdad que lo es, pero claro, si dices si el yen se puede apreciar, pues ya, digamos, es un viento, digamos, de frente para la bolsa japonesa, ¿no? Y luego tengo una anécdota interesante sobre Japón que yo lo llamo la maldición del Nikkei. Porque si miras las últimas grandes caídas de la bolsa, es decir, pues el gran crack de las .com, la gran crisis financiera, el COVID, incluso el 2022 con la subida de la inflación, el Nikkei siempre se ha adelantado a Wall Street, siempre se ha adelantado al Standard Poor's 500. Esto es curiosísimo Es porque curioso, no me ¿eh? había fijado Ya. nunca. O Es sea, es decir, que verdad, puede ser el termómetro más claro del comienzo de que este final del rally de la IA que llevamos nosotros hablando, que no sabemos cuándo se va a producir, el testigo puede ser Japón. podría, ¿eh? A ver, es verdad que en el 2000 hubo algo un poquito particular, es que Japón y, bueno, el Nikkei y el SP 500 hicieron máximo más o menos en el mismo momento. A partir de ahí, pues el Nikkei pues empezó a caer de una forma vertical prácticamente, mientras que el Standard Poor's cayó y luego intentó recuperar esos máximos y se quedó como a menos del 1% de los máximos. Formó como una especie de doble techo, ¿no? Y ahí pues yo digo, bueno, pues a lo mejor hay que compararlo con el segundo punto ahí donde prácticamente hace un máximo el SP 500, pero no el Nikkei, pero es realmente curioso, ¿eh? Y es más evidente, por ejemplo, en el 2007, incluso en la pandemia, es verdad que ahí pues Asia cayó antes que los mercados occidentales y Japón cayó también antes que el resto de mercados, e incluso en el 2022, con la subida de la inflación, la caída de las bolsas, vimos primero un máximo en Japón para luego ver un máximo en el SP 500, con lo cual cuando ves que Japón hace máximo y no recupera esos máximos, eh, pues, eh, pues hay que vigilar el SP 500 a ver si hace máximo y el Nikkei no lo hace. Es decir, los analistas técnicos dirían pues controlar esa divergencia entre el Nikkei y el mercado americano. Y es verdad que el Nikkei yo creo que ha hecho máximo no sé si la semana pasada o a mitad de enero hizo máximo. Pues bien, cuando el Nikkei hace máximo me empiezan a temblar las Y piernas. yo además, una de las cosas que siempre he analizado del Nikkei es que es un índice que se paga un multiplicador de beneficios muy alto. O sea, si lo comparamos, por ejemplo, con los mercados europeos, estamos hablando casi siempre de 4, 5, 6 puntos más de PER. O sea, es decir, yo creo que en este momento el PER del mercado japonés para este año y el que viene debe rondar los 18, 19 veces que, claro, que son multiplicadores que casi de mercado americano, sin ser el Ya. mercado director de las bolsas mundiales, ni el que absorbe todo el crecimiento. Es verdad que tiene compañías maravillosas y fabulosas, pero realmente con grandes compañías de semiconductores, las grandes compañías ligadas a la inteligencia artificial, no están en el mercado japonés. Seguramente en el mercado coreano tengamos algún ejemplo de alguna compañía de semiconductores más potente, como H. Hynix, ¿sabes? Sí. Es decir, que es muy comparable a un Micron. Y en Japón tenemos magníficas compañías, pero a lo mejor estamos pagando un multiplicador de beneficios muy alto. Yo creo que es un gran desconocido, ¿no? Mm. Japón. Es verdad que aquí en España hay un gestor, Margari Gasait, que Sí, tiene su Japan Deep Value, que conoce muy bien el mercado japonés, que ahí te dirá que pues en Japón son muy técnicos, miran los gráficos ahí como, como demonios. Y ahí, claro que gestores pueden tener una ventaja. Por ejemplo, él pues tenía que traducir todos los balances, los informes, porque es un mercado desde aquella gran caída de finales de los 80, pues es verdad que el mundo inversor le ha dado un poquito la espalda, ¿no? Porque ujú. en aquel momento, pues es verdad que pues, Japón pesaba muchísimo en el índice mundial de bursátil y ahora mismo no sé a cuánto está el peso de Japón, pero
habrá caído de una forma realmente espectacular, ¿no? Es el gran olvidado de las carteras, no solo de los inversores españoles, iba a decir de los inversores europeos y americanos. Yo Y creo sin que embargo, en las últimas décadas ha sido claramente sustituido por el peso que tiene China en las sí, carteras. Que yo me acuerdo que hace ya como una década preguntaba sistemáticamente, decir, oye, ¿qué peso hay que dar en las carteras a China? ya, Y me acuerdo que todo el mundo en torno al 10%. sí. Las últimas veces que hemos preguntado, siempre hay gente que te acaba respondiendo que el peso de China tiene que ser más grande, o el peso de Asia en conjunto, pero se centran en China más que en Japón. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que China ahí está en los mercados emergentes y Japón en los mercados desarrollados, ¿no? Pero es verdad que el peso ha caído mucho, incluso yo diría que el interés, ¿no? Te decía que hay pocos inversores que nos escuchen que tengan un fondo de renta variable japonesa en cartera. Yo repito, no le veo ahora mismo un atractivo especial, sino todo lo contrario. Estoy vigilando a ver si el SP máximo y el Nikkei se queda por debajo de los máximos anteriores. Y ahí, pues para mí es una señal de Nos has alarma. dado un buen punto de toque para saber si esto empieza a retroceder. Esta idea, desde luego, no la tenemos, Fernando. Y sobre todo, yo creo que merecía la pena que nos hiciéramos este viaje a Japón, porque lo hemos señalado ya en lo largo, que puede ser uno de los grandes peligros que tengamos en el año, que ese bono japonés que hoy está en el 2,2 pueda seguir escalando y que desestabilice al final tanto el mercado de divisas como el mercado de emisión de deuda nueva con una competencia muy grande a todo el resto de emisores que pueda afectar al comportamiento de la renta fija y a la economía mundial. Sí, eso recuerda un poco lo que lo hemos mencionado en algún podcast, los vigilantes de los bonos, que recuerda que en el 2022 tumbaron el gobierno británico. Ujú. ¿Por qué lo tumbaron? Porque la primera ministra en aquella época, que era Liz Truss, pues planteó un programa fiscal ahí pues difícilmente creíble, y es lo que plantea ahora la primera ministra japonesa, con un plan fiscal de gasto pues realmente pues importante, que le podría venir bien a la bolsa, y yo creo que la bolsa de alguna forma está celebrando pues ese gasto fiscal por parte del gobierno, pero a los bonos no le está gustando demasiado. Pues veremos, Fernando, pero merecía la pena Sí, hacernos este viaje, de decir, como nuestro editor Javier Calvo siempre nos dice que tendréis temas suficientes para abordar en el viaje de la ruta del dinero. Yo creo que es inagotable. Este es el primer viaje que nos ya, hacemos a sí, Japón y espero que hagamos alguno más. pues sí. Fernando, muchísimas gracias. Gracias a ti, Joaquín. El Economista Podcast.